Raúl, te apoyamos, te amamos. Y ahora que sé que has pasado por eso, te quiero más, amigo bello. El presentador Raúl González abrió su corazón en su nueva autobiografía titulada La verdad muere de pie, lo que muchos desconocían y por años ocultó en silencio. Tenía miedo de mi sexualidad. Yo en una etapa de mi vida descubrí que era gay. Y fue un golpe. Lo guardé en silencio durante 30 años. Por miedo sentí primero culpa, vergüenza. Sin embargo, llega un momento en que la mentira cansa, la mentira encadena, la verdad produce alivio. Mi padre, cuando se enteró, me pidió que esto no se sepa hasta que yo me muera. ¿Y qué contestaste? Así será. Si hay algún joven que en este momento me está escuchando, no espere los 30 años de sufrimiento que yo pasé, el dolor que yo pasé. No eres anormal. Hay que hablarlo. Hay que hablarlo, Mac. Porque cuando eso se queda dentro, se convierte en enfermedad. Ay, Dios mío, qué palabras tan fuertes, o sea. Y creo que... Qué mensaje tan bello, efectivamente, Sí. Eso no se puede quedar por dentro, no eres, o sea, es una cuestión normal. Pero es complicado, Diablo. Lili, cuando, fíjate que el papá le dijo, no lo digas hasta que yo fallezca. Creo que cualquier persona que haya escuchado las palabras de Raúl y se siente identificado, sabe lo complicado que es salir del closet, como se dice, sobre todo cuando los padres no lo asimilan de la manera que a lo mejor tú esperas que lo asimilen. De hecho, tengo como una amistad que se casó y la familia todavía le preguntaba, ¿pero estás seguro? El mismo día de la boda. Claro, claro. Bueno, los latinos sabemos que es un tema difícil para la familia latina, pero Raúl, te apoyamos, te amamos. Y ahora que sé que has pasado por eso, te quiero más, amigo bello. Me encanta. Un fuerte abrazo. Nuestra Niurka Marcos quiso opinar de todo lo que pasa entre ellos dos. Lo que casi nunca hace. Bueno, y veamos qué consejos le dio a Casu sobre la crianza de su hija pequeña. Vamos a ver. Nos encontramos con nuestra amiga Niurka y su pareja en el aeropuerto de México, más combinados que una caja fuerte, y nos habló de todo y de todos, comenzando por enviarle un mensaje a Casu. Ella tiene que ser mucho más mujer, mucho más madre que mujer, para que críe a su hijo solo y deje de estar llorando miseria y la atención del otro. Ponerle precio a un hijo es darle el derecho a los güeyes a que opinen sobre las decisiones que tienes para criarlo y decisiones que vas a tomar como mujer. Por otra parte, salió en defensa de su pareja ante los que aseguran que el muchacho repartía caricias en un club nocturno. Sí, era stripper y lo conocí en mi casa y fui y le pagué un de fichas y después él dijo, ya no quiero trabajar en eso, voy a trabajar contigo, apoyarte en tu producción. ¿Y qué fue lo que primero me enamoró? Su arte, porque es muy artista, es Sagitario. Lo segundo, que tiene de este tamaño. Para terminar, teníamos que preguntarle si le molesta que Alfredo Adame le haya dicho vejestorio. No, él sabe que me limpia con lo que él dice y que además después que lo diga voy y le doy un beso en la mejilla. Así que él de mí puede decir que quiera, que no me duele. Ni, bueno, a mí no me duele nada de que dicen, pero las de él me molestan menos. A él no le voy a responder feo. Bueno, si algo yo me fijo cada vez que voy a Niurka Marcos es lo linda que está. Porque Sí, ahí la ves sin maquillaje. Es el colágeno del novio. Alegre, con colágeno alegre. Mira lo que dice el novio, O sea Lili. que yo, Niurka, te veo bella, espectacular. Y debería de abrir su propio podcast, obviamente producido por el novio que es artístico, ya ves que es Sagitario, dice. Hablando de la vida, del amor y de cómo responder a las críticas. ¿Por qué te llama tanto la atención que es Sagitario? No, porque ella dice, súper artístico. Es que es Sagitario. O sea, Yo soy Acuario, ¿será artístico también? No creo, no creo.